Antes de nada, quisiera deciros, a ver, ¿cuántos de vosotros estuvisteis en la conferencia de ayer? 1, 2, 3, 4... Vale, veo que sois relativamente pocos en comparación con la otra masa de gente. Bien, he de poneros un poco en situación. Esta conferencia es la continuación de la que dimos ayer. Si habéis pasado por nuestro stand del Gran Engaño, ¿habéis pasado todos por allí? ¿No? ¿Sí? Vale. Bien, es un stand donde tenemos expuestos varios descubrimientos arqueológicos que no ha interesado que salgan a la luz. Estuvimos de expedición en septiembre del año pasado al Arca de Noé, en Turquía, y aún está allí. Y hemos presentado las evidencias. Pero no solo eso, sino también evidencias del azufre que cayó sobre Sodoma y Gomorra, y que en noviembre aún volveremos a estar en esas zonas para extraer más azufre y hacer más demostraciones públicas. También hemos mostrado las ruedas de los carros de Faraón que están aún debajo del Mar Rojo. ¿Sabéis? Todo eso existe, y en noviembre vamos aún a documentar otra rueda más que se ha encontrado en ese lugar. Pero sabéis, todas estas cosas que son ciertas y que vosotros podéis comprobar en nuestro stand, entre otras cosas, resulta que hay gente que no le interesa que esto salga a la luz, y nosotros nos encargamos y nos dedicamos a denunciar qué poderes hay los cuales no les interesa que esto salga. Y no solo vamos hablando de cuestiones que pueden ser teóricas, sino de hechos, vamos presentando pruebas. Y aunque esto no guste a muchos señores, seguiremos haciendo esto tanto como podamos. Y sabéis, si todo lo que os he dicho ahora, brevemente resumido, es algo que se encontró, todo eso, ¿dónde se registra? En los textos del principio de la Biblia. Y sabéis, alguien se ha encargado con el paso del tiempo de decir que todo eso eran tonterías, que era falso. Nosotros estamos demostrando que eso es verdad. Pero además, curiosamente, todos estos hechos iban asociados a algo, a juicios. Juicios retributivos. Pero sabéis, hay textos que también están en ese libro, que se han pasado por alto y que nos hablan. ¿Habrá fin de la tierra? ¿Sabéis? Hoy vamos a leer una serie de textos que quizás habéis leído en vuestras casas, o quizás, si algunos sois religiosos, habéis leído en vuestras iglesias, o quizás nunca los habéis oído siquiera. Pero ¿sabéis? Si lo que hemos mostrado hasta ahora es todo cierto, esos textos nos hablaban de que va a pasar algo dentro de poco, y nosotros vamos a presentar qué es lo que indicaba todo eso que sucedería en nuestros días. Vamos a empezar precisamente con esto. ¿El fin de la tierra? ¿Habrá un fin de la tierra o no? Si nosotros nos preguntamos, ¿será esto el fin del mundo? ¿Como esto que aparece aquí? El fin del mundo tiene fecha, 16 de marzo de 2880. Esto lo están diciendo una rama de científicos. Yo no sé si vosotros os creéis esto. Ellos presentan sus teorías porque evidentemente esto no es nada comprobable. Pero estad atentos porque ahora vais a ver algo distinto. Bueno, esta gente nos habla de que puede ser porque suceda un impacto sobre la Tierra de un meteoro. Y calculan que en 2880 tocaría eso. Pero mirad esta otra noticia y os advierto, todas las tres noticias que vais a ver son del año pasado, el 2014. Científicos calcularon una nueva fecha para el fin del mundo y nos hablan que será en el año 2.000.000-2013. Y uno se pregunta, ¿cómo pueden saber eso? ¿Quién vivirá hasta entonces para saber eso? Pero bueno, son sus cálculos y se basan también en que habrá un calentamiento global que seguirá creciendo, el sol al final hará puff y ¿me entendéis, no? Pero mirad esto también del año 2014. El fin del mundo ya tiene fecha. La civilización podría colapsar en los próximos milenios. ¿Veis alguna de estas tres tesis que coincidan? Y todas están hechas por científicos y en el mismo año. Bueno, estos dicen que es porque la Tierra está llegando a un punto de colapso, pero aún no suficiente y al final se va a colapsar. ¿Algo de esto será el fin de la Tierra?
Ahora, no sé, ahora un poco en serio. ¿Cualquiera de vosotros piensa que esto es demostrable? ¿Verdad que no? Yo creo que ni ellos se lo creen. Pero mirad, aparte de los científicos, ha habido también gente de diversas denominaciones religiosas que han manifestado que habrá un fin del mundo y han lanzado profecías. Supongo que todos sabéis que ha habido muchas profecías del fin del mundo, ¿verdad que sí? Sin ir más lejos, solo que cojamos del año 2000 hasta nuestros días, han habido varios personajes que han declarado que habría el fin del mundo, unos basándose en el calendario maya, otros basándose en Nostradamus, otros en las profecías de San Malaquías, y así uno tras otro. Lo curioso es que todas las fechas que habían dado o habían interpretado, no ha sucedido eso. ¿Verdad que aún estáis vivos y coleando? Pero hay dos personajes que también marcaron época en sus interpretaciones proféticas o en su forma de decir qué vendría. A uno de ellos lo conocéis de sobras, Michel de Nostradamus, ¿verdad que sí? Pues Michel de Nostradamus hablaba de que estamos o habrá una fecha, el año 3797 como fin del mundo. Aún tiene otra cuarteta de las suyas donde pronostica algo más. Pero bien, esa primera fecha pasó y nada. Pero hay otro personaje llamado Isaac Newton. ¿Os suena Isaac Newton? ¿Verdad que sí? Pues este señor es uno que se basó en textos bíblicos para pronosticar que habría un fin del mundo, y podéis adquirir aún su libro, que se editó hace poco y en Sevilla, donde habla que en el año 2060, por sus cálculos matemáticos, sería el fin del mundo. ¿Sabéis? Isaac Newton era un hombre que estudiaba las profecías asombrosamente. Él había pertenecido a sociedades secretas, pero después se dio cuenta que eso era cuestión satánica directamente y se empezó a estudiar la Biblia. Y vio y comprobó cómo todas, atención, todas las profecías bíblicas, de las cuales hay cientos, todas se cumplieron matemáticamente, precisamente en los lugares y los años que marcaban las profecías. Y eso a él le impactó mucho. Y entonces se dedicó durante mucho tiempo a estudiar cuándo él creía que podría haber un fin del mundo. Pues, si ayer estuvimos demostrando que los relatos bíblicos son ciertos, como el arca de Noé, etcétera, etcétera, hay algo que no podemos desestimar. Mirad, ¿cuántos habéis oído hablar de Jesús aquí? Todos, ¿verdad que sí? ¿Pero habéis leído alguna vez lo que dijo Jesús? ¿Un poco a fondo? Normalmente esto no os lo van a contar en muchas iglesias, ¿eh? En ninguna. Muy pocas hablarán de esto. Pero mirad qué palabras aparecen registradas en un evangelio, en Mateo, capítulo 24, del 37 al 39. Mas como en los días de Noé, y son palabras de Jesús, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Sabéis que bíblicamente el Hijo del Hombre es el propio Jesús? Él se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre. Pues mirad, nos está comparando como en los días de Noé, serán los días de la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué conclusión nos lleva a esto? Ahora lo iremos viendo. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, o sea, divorciándose y volviéndose a casar y estas cosas, esto no es un invento de nuestra sociedad, esto ya pasaba antes del diluvio, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron. Hasta que vino el diluvio se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿De qué nos está hablando aquí? ¿La venida del Hijo del Hombre? Si Jesús ya apareció, ¿cómo hablaba él de venida otra vez? ¿A qué se estaba refiriendo? Pues hoy vamos a verlo. Pero mirad, si eso que hemos mostrado en el stand y en la conferencia de ayer eran juicios que se emitieron porque el mundo estaba andando de mal en peor y Dios dijo hasta aquí, según el relato bíblico, está asociando todo eso que sucedió con algo que va a suceder en breve. Ahora vamos a ver una profecía bíblica segura, como todas las demás, que habla de 6.000 años de historia y luego vendrá el fin. Mirad que estamos hablando de 6.000 años de historia. Si vosotros habéis estudiado, que supongo que todos habéis estudiado, ¿verdad que os han enseñado la teoría de la evolución? Os han enseñado
que el hombre fue hecho acaso en el sexto día de la semana, que el mundo fue creado en 7 días. Esto no lo enseñan, ¿verdad? Porque dicen que es una cosa metafórica. Pues sabéis, si lo que mostramos ayer como descubrimientos arqueológicos por datación nos da que la Tierra no tiene más de 6.000 años, la vida sobre el planeta, resulta que hay una profecía bíblica que no aparece en un solo lugar, sino en muchos, donde nos habla que habrá 6.000 años de historia y vendrá un fin. Y además nos dice cómo va a ser ese fin, qué va a pasar. ¿Sabéis? Los judíos ya lo creían así. Sabéis que la Biblia en un principio era de los judíos, ¿no? Pues mirad qué enseñaban los judíos. Se basaban en hechos, en figuras y simbologías que estaban registrados en los textos. Y ellos entendían que había algunas profecías que nos hablaban de un día, pero que en profecía equivalía a 1000 años. Y para ellos les daba que 6.000 años de historia y aparecería el Mesías. Pero vosotros recordáis que la historia de Jesús es que lo crucifican, ¿verdad? ¿Y los judíos lo aceptaron? Normalmente no, ¿verdad? ¿Pero en qué año pasó eso? ¿En el año 6000 de la historia o antes? Estad atentos a eso, porque fue antes. Pero ellos sabían que a los 6000 años aparecería un Mesías. Y hablaremos también, lo mismo que hablaban ciertos judíos, un cómputo de jubileos. ¿Sabéis qué es un jubileo? Un jubileo es un periodo de años en los cuales van pasando una serie de cosas, la gente se empobrecía y cuando pasaban 49 años a la que llegaba el año 50 todo se reponía, se volvía a dar la libertad. Pues ya veréis en qué se basaban ellos. Decían que hay 7 fiestas judías y equiparaban que cada fiesta equivalía a 1000 años. Y ellos entendían que el mundo tendría 6000 años de historia y 1000 años más en los que aún acontecería algo más. Y estas son las fiestas judías. Ellos tienen unos meses que los nombran distintos a nosotros. Por ejemplo, el mes de Abib para nosotros es entre marzo y abril. Pues bien, era, por ejemplo, el momento de la Pascua. Sabéis que ahora ha habido Semana Santa, ¿no? Era la celebración de la Pascua. Pero además se basaron también en unas fiestas muy concretas que tenían. Hay una fiesta que se llama de Sukkot o de tabernáculos, que aún celebran ahora los judíos, que dura 7 días. Y ellos entendían que duraba 7 días porque tenía la equivalencia de toda la historia de la tierra hasta el fin. Pero es curioso, en el Talmud babilónico, que es algo que ellos registraron cuando estuvieron precisamente en Babilonia, aparecen escritos de ellos en los cuales se basan en una serie de textos bíblicos, estaba en inglés, ahora lo estoy mostrando en español, traducido automáticamente, donde nos hablaba de que también entendían, basándose en otros textos bíblicos, que la tierra tendría esa duración y pasaría algo. Mirad qué textos utilizaban, que después vamos a mostrar aquí, y quedad atentos, porque eso ya no se os borrará de vuestras mentes. Se basaron en textos como el de Oseas 6, del 1 al 3, Salmo 94, y además se basaron en unos referentes al reposo de la tierra al 7º año. ¿Alguien de vosotros aquí cultiva la tierra? ¿No hay nadie de aquí que cultive la tierra? ¿Sí? Por tradición en este país, ¿verdad que hay el barbecho? ¿Cuántos años? Cada 7 años hay un reposo de la tierra, ¿verdad? Se va haciendo una rotación de tierras y se la deja reposar. Pues ellos ya entendían que esta directriz divina equivalía a que habría 6000 años y un milenio de reposo. Pues ellos tienen muchos comentarios donde precisamente hablan de eso, como también del jubileo que aparece en el libro de Levítico. Y eso, recordad, el jubileo era cada 50 años. Y ahora veréis por qué de todo esto. Vamos a ver la explicación de los jubileos y el reposo de la tierra. Se basaron en estos textos. El reposo de la tierra era cada 7º año y el jubileo era cada 50 años. Y esto para ellos tenía una simbología,
El año 50 era de libertad a los moradores de la tierra. Algunos se empobrecían tanto que se vendían a los otros como esclavos para poder sobrevivir. Y el año 50 eso se tenía que acabar. Todas las tierras, para que no se perdieran, se devolvían precisamente a sus familias. Y era una simbología de algo que acontecería en el futuro. Y de esto se desprende también un paralelismo con los siguientes textos, y ahora veréis cuáles. Génesis capítulo 6, versículo 3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Esto es lo que le dice a Noé Dios, 120 años y viene el diluvio. Y fue así, por cálculos, Pues mirad, 120 años desde que Dios le dice a Noé que la tierra sería destruida por el diluvio, tenía el significado que la tierra reposaría de su maldad, sería libre, como un jubileo. Y mirad ahora una numerología simbólica que se extrae de esto. 120 años, descanso, jubileo. 120 jubileos. Un jubileo era igual a 50 años. Esto ya lo entendían los judíos así. Por tanto, 120 jubileos por 50 años es cada jubileo, nos da un total de 6.000 años. En esto se basaban para decir que habría 6.000 años de historia y habría un descanso de la tierra. Y hay más textos que nos confirmaban esto. La muerte y resurrección de Moisés a los 120 años. Ni uno más ni uno menos. Moisés vivió hasta 120 años. Y después habla, está en el Nuevo Testamento, que resucitó y se apareció al lado de Jesús. 120 años y resurrección. ¿Qué quiere decir esto? ¿Habrá resurrección de algo? ¿De alguien? Pero ahora vamos a ver qué enseñaron los cristianos. Y los cristianos de los primeros siglos, eso normalmente son historias que tampoco vais a ver en televisión ni en según qué vídeos de YouTube. Y también hablaban de 6.000 años de historia, y atención a lo que leéis abajo: la segunda venida de Jesús. ¿Habéis oído hablar de la segunda venida de Jesús? Poco se oye, Normalmente no sale nadie por televisión hablando de esto. Y en cambio las profecías bíblicas apuntaban a que aparecería Jesús, pero que después volvería. Pues ahora vais a ver un escrito católico referente a lo que son conocidos los padres de la Iglesia, esos primeros cristianos que escribían al respecto. Y también de la tradición judía. Esto es una página católica. Ellos recogen precisamente todas estas declaraciones que aparecen de San Ireneo, Orígenes, Lactantius, etcétera, etcétera. Y todos escribían y entendían que pasarían 6.000 años y Jesús volvería. Y se basaban curiosamente en los mismos textos que los judíos. Y ellos llegan a una conclusión aquí, que luego veremos también nosotros. Y mirad qué decían estos padres de la Iglesia. Solo os voy a leer alguno para no agotaros. La epístola de Bernabé. Entonces, hijos, en 6 días o en 6.000 años todas las profecías serán cumplidas. Luego dice, el descanso en el 7º día. Esto significa que en la segunda venida de nuestro Señor Jesús, Él destruirá al anticristo, juzgará al mundo y cambiará el sol, la luna y las estrellas. Entonces Él realmente descansará durante el reinado milenial, el cual es el día 7º. ¿Os dais cuenta que compara días con milenios? No os voy a leer más, pero todos estos señores que veis aquí, en los primeros años del cristianismo, creían exactamente eso. Y resulta que hay un historiador, Edward Gibbon, que también habló sobre las tradiciones judías y de los padres de la Iglesia. Y él hace referencia de cómo los judíos creían que el profeta Elías ya había dicho precisamente lo mismo. Entonces vemos que no es una profecía, son muchas que nos hablan de esto. Pero ahora mirad qué creían los escritores cristianos, investigadores del siglo XIX y XX, precisamente sobre el regreso de Jesús en los 6.000 años. Y aquí tenéis 3 nombres, del cual 2 creo que nos van a sonar de nada, otro quizás. Sylvester Bliss, James Ussher, William Hales. ¿Quiénes eran estos señores? De estos tampoco os van a hablar en las escuelas y en las universidades. Pero Sylvester Bliss, este señor que veis aquí, en 1863 escribió un libro, Análisis de la cronología sagrada, y se basó en escritos de los mejores de la materia
de hace años, 2 obispos irlandeses, autoridades supremas en su materia, y sacó datos históricos que ya habían quedado en los anales de la historia aparcados, pero aún podéis consultarlos. Y resulta que aquí tenéis a uno de ellos, James Ussher, el cual escribió y llegó a la conclusión, con sus estudios, que Jesús nació cuando habían pasado 4000 años de historia. Pero además él también hablaba que sucedería algo más después de 2000 años. Y lo curioso es que él llega a estas conclusiones por estudios cronológicos exhaustivos. Y William Hales hizo lo mismo, pero William Hales es extraordinario, porque resulta que recoge partes de libros históricos que ya difícilmente se pueden encontrar, pero que él en su época ya pudo mostrar, en los cuales habla precisamente de toda una cronología que llevaba hasta saber que sucedió algo en la historia de alguien que cambió el calendario expresamente para que no supiéramos cuándo va a ser ese año. Y hablaremos de quiénes son esos personajes. Hales demuestra con la cronología y fuentes antiguas que en el año 31 muere Cristo. ¿En qué año creíais que había muerto Jesús en la cruz? En el 33 normalmente, ¿verdad? Porque vivió 33 años y medio, muere en el 33. ¿Por qué pensáis eso? Porque nos han enseñado a hacer antes de la era cristiana, después de la era cristiana. Y alguien se inventó un año cero que partía la historia en 2 partes. Pues ya veréis que precisamente debido a la chapuza que hizo este señor, chapuza histórica, cambió el nacimiento de Cristo y lo pasó a otra fecha. Y ya la gente quedaba descolocada para poder interpretar las profecías. Cuando Jesús muere clavado en la cruz, habían pasado 4000 años justos desde que Adán y Eva cayeron en pecado. Justos, ni uno más ni uno menos. Pues ahora hablaremos de 6000 años y el fin. Y vamos a ver esa manipulación cronológica en la historia, intencionada, para que no pudiésemos llegar a ninguna conclusión. Y gracias también a este señor que muestra los escritos. Aquí los podéis tener. Os voy a pasar las imágenes, no os las voy apenas solo que comentar, porque esta grabación va a ser subida a nuestro canal y allí podréis leer todo en qué está basado, todo relatos históricos que jamás os van a enseñar en las escuelas ni en las universidades, si no investigáis por vosotros mismos. Y en todos ellos nos habla de cómo hubo un poder que cambió el calendario. ¿Y sabéis qué poder fue ese? La Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y no fueron los primeros, porque antes de ellos hubo otros que hicieron exactamente lo mismo. ¿Y sabéis quiénes fueron? Pues fueron nada más ni nada menos que los judíos, los mismos judíos que rechazaron a Cristo. Ellos cambiaron también la cronología de los años. Y sabéis, si ahora le preguntáis vosotros a cualquier judío, os dirá que estamos viviendo en el año 5700 y pico desde la creación. En ese escrito que os he pasado se demuestra cómo manipularon expresamente las fechas, quitando años para que no supieran apreciar cuándo iba a aparecer Jesús, que estaba profetizado, ni cuándo iba a volver. Fue manipulación descarada. Y después, por si fuera poco, el catolicismo siguió con lo mismo. Pero sabéis, hay unos judíos que tienen aún el auténtico calendario y que supongo que no habréis oído hablar nunca de ellos. Se llaman caraítas. ¿Os suenan los caraítas? No son gente con mucha cara. Son gente que son realmente impresionantes conservando los escritos antiguos. Y sabéis, como son pocos, son rechazados por el resto de judíos, pero ellos llevan el calendario tal cual. ¿Y sabéis cómo se basaba el año antiguamente? Ahora, ¿cuándo empieza el año para nosotros, según el calendario gregoriano? ¿No celebramos el 1 de enero? Y todos, venga, champán y fiesta, alegría. El 1 de enero no es cuando empieza el año.
Nos han tomado el pelo de arriba abajo. Ya lo veis cómo me he quedado, ¿eh? ¿Qué quiere decir esto? El año auténtico iba de primavera a primavera. Para ellos el mes de Abib. Y en Pascua es cuando precisamente empezaba el año. Ellos se dedicaron a cambiar todo para que no pudiésemos contabilizar lo que realmente podemos llegar a contar si investigamos. Si nos quedamos solo en la superficie, no nos vamos a enterar del hecho mayor que va a vivir la historia de esta humanidad. Y aquí tenéis al Señor que le dio por cambiar el calendario por orden de un papa, Dionisio el Exiguo. Alteró precisamente en la época del momento de la era cristiana. Lo corrió 4 o 5 años que no tocaban. Y por si fuera poco, puso el nacimiento de Jesús, ¿sabéis en qué fecha, no? ¿Cuándo celebráis Navidad? El 25 de diciembre, ¿no? Y cantáis fum, fum, fum. Pues no toca. No toca porque Jesús no nació el 25 de diciembre. Allí nació Tamuz. Y eso viene de origen babilónico, de adoración satánica. Imaginaos qué gol nos colaron por toda la escuadra. Jesús nació en septiembre. Y casi seguramente un 11 de septiembre. Ahora entenderéis por qué pasan ciertas cosas los 11 de septiembre y no suelen ser muy agradables. A alguien tiene un odio especial en ese día. Y de eso hablamos también en las conferencias. Y entenderéis por qué pasó el 11S, diciéndonos que pasó lo que pasó, cuando en verdad habían otras cosas más por detrás. Y si queréis ver los datos, entrad en nuestra web. Y aquí tenéis a Dionisio el Exiguo, que era conocido como Dionisio el Enano, que es lo que quiere decir exiguo. Y no se sabe si es que era enano de tamaño o por otras cuestiones. Pero bien, ya solo deberíais ver la cruz que lleva. Esta cruz que algunas personas llevan hasta colgadas, si supieran que esto es de origen satánico, se la quitarían enseguida. Pero la mayor parte llevan muchas cuestiones de amuletos y no saben ni lo que están llevando, y son invocaciones diabólicas. Pero bien. Resulta que este señor es el que hace todo el cambio y lo hace precisamente porque hay un papa que le dice que haga eso. Hormisdas. ¿Lo habíais oído hablar alguna vez? ¿Verdad que no? Pues este señor es el que le dice, quiero calendario. Y el calendario se hace. Y el calendario se manipula expresamente para que todo esto no pueda conocerse. Y ahora vamos a ver esos textos bíblicos en los que se basaron para saber cuándo va a ser esto que estamos planteando aquí. La semana de la creación en 7 días. Cuando abrís una Biblia cualquiera, por manipulada que sea, y últimamente hay muchas manipuladas, resulta que nos encontramos con esto, Génesis 1, la creación del mundo en 7 días. Resulta que cuando vamos al día 4, nos habla de que se crea el sol. Y resulta que el cuarto día, que hemos estado viendo que ellos interpretaban que eran 4000 años, cada día 1000 años. ¿Y qué nace? ¿O quién nace? Jesús, que en la Biblia es considerado el sol de justicia, justo cuando se cumplen 4000 años. Pero hay algo más curioso. Resulta que llegamos al fin de toda la creación y nos habla que en el séptimo día, ¿qué sucede? Acabó Dios el séptimo día la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y ahora yo os pregunto, ¿y cuál es el séptimo día? ¿Qué me vais a decir normalmente? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y todos nos lo creemos. Pues no nos hemos de creer eso. ¿Sabéis que eso también ha estado manipulado? El séptimo día, que tendría una equivalencia al inicio del séptimo milenio por correspondencia de un día 1000 años, equivale al reposo de la tierra y de la humanidad. El séptimo día era y es el sábado. ¿Habíais oído esto? Algunos sí, gracias a Dios. ¿Sábado de dónde proviene esta palabra? Sábado viene de sábat, que quiere decir reposo, descanso en hebreo. Ese día aún se conserva así, sábado. ¿Y por qué nos han dicho que es el domingo el séptimo día? ¿Quién ha cambiado eso? Si cogéis un diccionario anterior al 1990, este es el que corría por mi casa, aún nos dice sábado, séptimo y último día de la semana.
Y ahora cogéis los diccionarios enciclopédicos actuales y nos dice que el sábado es el 6.º día y el domingo el 7.º. Resulta que la Real Academia Española de la Lengua cambió expresamente esto. Y no solo aquí, ha pasado en Suiza, ha pasado en Inglaterra. ¿Y por qué han hecho eso? ¿Por qué quieren que adoremos a Dios en domingo y no en sábado? Porque el domingo era el día de adoración al sol, que en toda la Biblia se designa como el día de adoración a Lucifer, a Satanás. Y resulta que hay unos cristianos que dicen, ah, no, transferimos el día del sábado al domingo. Imaginaos cómo nos engañan y no nos enteramos de tantas cosas. Mirad este texto, Salmo 94, en esto se basaron. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. En este texto todos entendieron que un día, 1000 años. Y en el segunda de Pedro, ya en el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro, del cual el catolicismo dice que surgieron los papas, y es falso, esto no es histórico, resulta que nos dice algo muy curioso. En el versículo 8, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Nos repite exactamente lo mismo, y sobre todo, que no lo olvidemos. Y sabéis, cuando leéis todo el contexto, nos está hablando de la segunda venida de Jesús. O sea, el apóstol Pedro nos hacía referencia a que eso era verdad. Pero hay otro texto en Oseas 6, que esto se escribió cientos de años antes de que Jesús naciera, que ya estaba profetizando dos cosas. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿A quién le pasó esto? ¿Quién estuvo muerto 2 días y resucita al tercero? Jesús. Era una profecía mesiánica. Y eso es lo que quería decir. Habría un nacimiento de Jesús y le pasaría eso. Pero cuidado, porque esto tenía la doble interpretación. Si un día son 1000 años, nos está hablando de 2 días y al tercero resurrección. Se va Jesús y ¿cuántos milenios pasan hasta nosotros? 2. ¿Y qué sucederá cuando se termine este año, el que sea justo el 5999 y empieza el 6000? Resurrección, la segunda venida de Jesús. No porque Él resucite, sino porque vuelve y algo va a hacer, levantar muertos. Quien nos explique reencarnaciones va equivocado. La reencarnación no es algo bíblico. La reencarnación proviene de culturas tan antiguas que adoraban a Satanás. Y no son bromas, y si queréis ver la demostración, en nuestras conferencias vais a encontrar todos los detalles al respecto. Pero entonces, ¿cuándo será este fin del mundo con el regreso de Jesús? ¿No os planteáis esto? Yo sí. Resulta que hubo primeros cristianos del siglo XX, XIX, XX, que se basaban en los mismos textos. Seguían creyendo que habría 6000 años de historia y vendría el juicio. Y mirad qué escribió esta señora, Ellen White. La gran controversia entre Cristo y Satanás, sostenida desde hace cerca de 6000 años, está por terminar. Ella escribió esto en 1884. Ella sabía que quedaba poco para que se cumplieran los 6000 años. Y además, todos ellos se basaban desde la entrada del pecado, no de la creación. ¿Sabéis que pasaron 33 años y medio desde la creación de Adán y Eva hasta que pecaron? Los mismos años que vivió Jesús. Exactamente igual. Por eso Jesús en la Biblia es considerado el segundo Adán, el que restaura lo que perdió el primero. Y mirad qué cita extrajo, que no tiene desperdicio y que se basó en los escritos de esa gente anterior que os he mostrado. Hablando de la fecha de la crucifixión de Jesús en este libro, El conflicto de los siglos. Sé que algunos de vosotros lo pudisteis llevar del stand. Ahora, por desgracia, ya se nos han agotado. Pero si lo queréis, poneos en contacto con nosotros, venid al stand y os lo vamos a suministrar como nos sea, porque además os lo damos gratis. Escrito en 1888 y basado en esos escritos antiguos, en un cronograma de una profecía bíblica que hablaba de, 2300 años de historia en los cuales sucederían cosas marcadamente y se cumplieron tal cual. Resulta que, mirad este punto, ¿lo veis? Donde hay la cruz. Si vemos la explicación a esta profecía de los 2300 días o años,
nos decía esto: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es un texto del libro de Daniel. En el año 31 de nuestra era, 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario terminó aquel gran sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado al Cordero de Dios. El tipo se encontró con el antitipo y todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial debían cesar. Los corderos que sacrificaban simbolizaban a Jesús y ya no hacía falta eso. Y fue en el año 31 cuando se cumplieron 4000. Por tanto, ¿estáis haciendo algún cálculo mental? Si en el año 31 pasaron 4000 años, hasta 6000 que queda. Pues mirad, desde la entrada del pecado hasta la crucifixión de Cristo pasaron esos precisos 4000 años. Y esto se demuestra con la cronología bíblica y los escritos históricos. Y mirad este texto que nos habla de que el sabio discernirá el tiempo y el juicio. Y lo va a discernir el sabio. El tonto no se va a enterar de nada. O el que se crea sabio y no lo sea, no se va a enterar de nada. Y cuidado con los orgullos, porque los orgullos y los prejuicios hacen que no veamos más allá de lo que nos han inculcado. Eclesiastés capítulo 8, versículo 5 nos dice: el que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Por tanto, si sois sabios, vais a entender muchas cosas que otros, por más que les cuentes o quieran ver, ya no verán, porque un orgullo les va a limitar su propio conocimiento. Y aquí el planteamiento en un diagrama. Entrada del pecado, pasan 4000 años, ¿qué sucede? En el año 31 crucifican a Cristo. Han pasado 4000 años. 2000 años después, 31 más 2000, la segunda venida de Jesús. ¿Qué año es ese? 2031. Las profecías bíblicas por toda la Biblia nos están llevando esta referencia. Nos lleva a que el año 2031 es la segunda venida de Jesús. ¿Y creéis que va a venir en un pesebre y que estaréis ahí dándole a la cuna? Pues no. Ya veremos qué sucede. Mirad este texto de advertencia. Todo fue escrito especialmente para nosotros, todos esos textos antiguos. Y lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, que nos dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Quiénes han alcanzado los fines de los siglos? Si estamos tan cerca, faltan 16 años para que se cumplan 6000 años. Pues a nosotros, todo eso que estaba escrito y que la gente tiene como cuentos de viejas, resulta que estaba escrito para amonestarnos y advertirnos. Y nos están diciendo que esos textos son mentira y nosotros no paramos de presentar las pruebas, que todo es comprobable al 100%. Y sabemos el año, pero ¿podemos precisar más aún y qué sucede? Pues Isaías 30, 29 y 30, 15, escrito cientos de años antes de Jesús, nos decía esto: vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra Pascua, y alegría de corazón como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Mirad, la flauta como alegría, ¿eh? ¿Y de qué? ¿En qué momento? Cántico de noche. ¿Sabéis? La Biblia nos habla que Jesús volverá de noche, a la medianoche. No vendrá de día, vendrá a la medianoche. Y además, ¿cuándo? ¿Habéis leído que dice Pascua? Jesús volverá en primavera, en Pascua, del año 2031. O sea que ya podemos prepararnos, que nos quedan 16 años. Y además vendrá no como niño, vendrá como quien es, como Dios. ¿Y sabéis qué día? En sábado. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Pero mirad cómo termina este texto: y no quisisteis. Por más advertencias que Dios está mandando, no quisisteis. Preferimos seguir haciendo nuestra vida, no importa, nos quedamos con una espiritualidad etérea, pero no vamos a hacer los cambios en nuestra vida que tocan ni nos vamos a acercar a Dios. Y el fin se acerca. Y si hemos visto diluvio, hemos visto carros de Faraón hundidos, hemos visto azufre cayendo y quemando ciudades,
fue por corrupción, y estamos llegando exactamente al mismo punto que hace todos esos años, y advertidos estamos. Y ahora no sé si os lo preguntaréis, yo me lo preguntaría. ¿Y qué acontecerá en ese fin con su regreso? ¿Qué va a pasar? En 2 de Pedro capítulo 3 nos dice una descripción gráfica de lo que va a acontecer en general. Dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Dice de los impíos, no de los otros. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Nos sigue advirtiendo. El Señor no retarda su promesa. ¿Sabéis? Hay personas que dicen, es que los que son creyentes normalmente han oído hablar de la segunda venida de Jesús. Dicen, pero si esto se ha dicho siempre y Jesús no ha vuelto. Claro, no tocaba. Pero el Señor no retarda esa promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no es un Dios malo y asesino, es un Dios bueno que quiere que todo el mundo se salve. Por eso ha dado 6000 años y aún seguimos así de cortos, que no queremos seguirlo. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y sabéis, cuando dice esto el texto, muchos dicen, entonces no se puede saber si vendrá como ladrón como en la noche, no te enteras. Pero veremos que esta no es la respuesta, porque veremos que nos da una explicación a este texto, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Cuando Jesús viene, viene con su gloria, viene con su poder, y aquí se deshace todo. Y cuando se deshace todo, aquí no queda nadie. ¿Nadie? Ahora lo veremos. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Veis justicia en algún lado del mundo ahora? ¿Verdad que no? ¿Por qué va a venir Jesús? Pues porque ya dice, basta. A veces pensamos en que Dios es solo misericordioso, pero que no es justo. La justicia se va a aplicar, si no, Dios no sería bueno. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles en paz. ¿Y eso cómo se hace? Guardando los 10 mandamientos. ¿Y vosotros conocéis los 10 mandamientos? ¿Quién de vosotros tiene alguna estatua de la Virgen o de algún santo en casa? Bien, sé que hay mucha gente que tiene estampitas, cosas así. Pues resulta que hay el segundo mandamiento que alguien lo cambió, porque si vais a Éxodo 20 en la Biblia, dice que no tendrás imágenes de nada de lo que esté arriba en los cielos ni abajo en la tierra para adorar. Y la Iglesia Católica suprimió ese mandamiento. ¿Cómo puede ser eso? ¿Y sabéis qué hicieron? Como de 10 mandamientos les quedan 9, dicen, pues vamos a dividir el último, no codiciarás, en 2, la mujer de tu prójimo y el resto de cosas, ya tenemos 10. Pero además hicieron otro cambio. El sábado aparece como el día de reposo, el que hay que guardar. Y resulta que ellos dijeron, no, santificarás las fiestas y especialmente el domingo. Pues coged cualquier catecismo y veréis que esto que os digo es una realidad. Por tanto, nos están engañando. ¿Y por qué? Porque no procuran nuestra salvación precisamente. Y no estoy diciendo que toda la gente católica sea mala, ni mucho menos, pero los estamentos de arriba saben lo que están haciendo. Mirad este texto de también qué sucederá. 1 de Tesalonicenses 5, del 1 al 4. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y mirad qué explicación da ahora. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán.
y coger las últimas declaraciones desde hace muy pocos años para acá de líderes políticos y religiosos como el Papa, y dicen paz y seguridad, literalmente. Y estábamos advertidos 2000 años casi atrás de que dirían esto y vendrá el fin. Y mirad que nos dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día sorprenda como ladrón. Por tanto, la sorpresa va a ser para la gente que sigue su vida no queriendo saber nada, cuando se puede saber el momento del retorno de Cristo. 1 de Corintios 15 también nos dice algo que sin duda va a ser de reconforte para todos. ¿Alguien de aquí no ha perdido a ningún ser querido? Yo creo que todos hemos perdido un padre, una madre, o los dos, hermanos, hijos. ¿Y creéis que esta separación sea por siempre? Sabéis, el espiritismo se basa en este anhelo del ser humano de querer volver a estar con sus amados muertos para contactar con espíritus que creen que son los muertos que vienen y les hablan. Y esos son demonios que se hacen pasar por los muertos. Y eso la Biblia nos advertía, y también nos advertía que en el último tiempo todo el espiritismo iría más, porque están preparando algo para el final. Mirad qué va a suceder y a partir de ahora ya tendréis una esperanza. Y agarraos a ella, porque las esperanzas que Dios da, como sus promesas y sus profecías, son seguras. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos. Cuando dice dormiremos, quiere decir moriremos. Ya sabéis que Jesús comparaba también a la muerte con un sueño. Pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, los vivos. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, porque no somos inmortales. Quien nos diga que somos inmortales va confundido, no es cierto. Jesús no hubiese venido a morir si nosotros ya fuésemos inmortales. ¿Para qué? Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte dejará de existir, porque quien la ha estado propiciando también va a acabar. Mateo 16, 27, palabras de Jesús: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Jesús no viene solo, Jesús vuelve con el Padre y con los ángeles. El cielo se queda vacío, vienen todos a poner punto y final y a hacer justicia definitiva. Y Juan 14 nos dice, palabras de Jesús también: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Son palabras de Jesús. ¿Por qué normalmente la gente habla mucho de Jesús y no nos dice que Él profetizó que volvería y nos dio las profecías que se cumplirían hasta ese momento? Porque no interesa. Y Apocalipsis 21 dice, a veces la gente cuando lee Apocalipsis o ese concepto, todos son desgracias y no sé qué, mirad qué texto tan bonito. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El mal se acabó. Y Apocalipsis 6 nos habla de qué ocurrirá cuando Jesús vuelva en el planeta en general. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. ¿Por qué hacen eso? Si viene Jesús a dar libertad. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, de Jesús,
porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Estos saben que estaban haciendo lo malo y Jesús los sorprende viniendo. Isaías 25:9. Y se dirán aquel día: he aquí es nuestro Dios, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Estos son la otra cara, los que estarán vivos y verán eso y se van a alegrar porque están haciendo las cosas correctamente. Y una amonestación que aparece en el texto de 2 de Crónicas 20. Y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados, porque si no, ya sabéis cómo termina esto. Una vez más, recordad esto: año 2031, la segunda venida de Jesús, la resurrección de los muertos. Volveréis a estar con vuestros seres queridos que hayan hecho las cosas como Dios manda. ¿Queréis ser salvos o queréis perderos? Creo que ante esto pocas palabras hay, pero Dios requiere de nosotros que hagamos algo. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Este es el deseo que todos debemos tener, como tenía el apóstol Juan cuando recibió esas visiones. El conflicto de los siglos es el libro que os íbamos a dar en el stand, pero ya se nos han agotado. Si queréis ese libro donde encontraréis detalles impresionantes, sabiendo qué va a suceder desde nuestro día hasta el año que falta para el regreso de Cristo, comprobaréis que todas las profecías las vais a ir viviendo vosotros y comprobaréis que todas se siguen cumpliendo. Viene un próximo paso, ¿sabéis cuál es? El Vaticano está trabajando junto a los Estados Unidos para conseguir algo: imponer algo conocido como la ley dominical. Querrán imponer el domingo como día de reposo a todo el mundo. ¿Sabéis por qué? Porque dicen que las familias se están rompiendo, que los trabajadores necesitan un día de descanso para estar juntos con toda la familia, que la sociedad está fatal y el domingo es el único día en que todos pueden estar juntos, incluso adorar a Dios. ¿Sabéis? En la Biblia eso es conocido como la marca de la bestia, porque el sello de Dios es el sábado, guardar el sábado. Si queremos ser salvos en el último tiempo que se está acercando, debemos hacer las cosas que Dios quiere. Si queréis información, y no solo palabras, sino hechos comprobables que cada uno de vosotros puede determinar, entrad en nuestra web oficial y encontraréis 200 y pico de conferencias donde demostramos qué poderes están detrás para todo esto. Las sociedades secretas, trabajando en conjunción con el Vaticano y el gobierno de los Estados Unidos y los de Europa y muchos más. Preparaos, porque dentro de poco van a dar un golpe de gracia y dentro de poco os querrán implantar un chip a todos, sin el cual no podréis comprar, ni vender, ni ir al médico, ni hacer nada. Y solo se lo pondrán los que quieran seguir lo que ellos dicen, y los que no van a ser tildados de terroristas ideológicos, porque habrá unos pocos que aún seguirán diciendo estas cosas. Y veréis que en la Biblia se hablaba de ellos antes de que surgieran, los años que harían ciertas cosas y qué acontecerá con ellos en el final. Preparaos, porque vienen tiempos muy difíciles. La crisis no ha terminado, ahora vendrá la peor parte en breve. Estáis avisados. Ahora depende de vosotros si queréis seguir a Dios o queréis seguir aún en fábulas y otras cosas. Pero tocad de pies en el suelo. Esto se acaba y no son bromas. Si tenéis alguna duda, cualquier cuestión, en la página web encontraréis mi email donde me podéis escribir. Podéis alegar todo lo que queráis, se os va a responder, y si no, ahora estaremos en el stand. Muchas gracias y que Dios os bendiga.